El propósito de este canal es dar pautas básicas para abordar enfermedades o síntomas según la evidencia. No se recomienda ningún tratamiento sin supervisión médica. Buenas, esto es Academia Médica, les habla Dr. Shu. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante de los cuales poco se habla, que es la pérdida de peso no intencional. Recordando que la pérdida de peso no intencional se considera significativa si hay una pérdida del 5% en 6 meses. Para esto tiene que haber una evidencia de un peso previo del paciente. Uno de cada 2 pacientes que llega a consulta y comenta que hay una pérdida de peso no intencional, realmente no la tiene. Por eso es muy importante tratar de buscar a registros anteriores acerca del peso previo del paciente. Hay otras guías que hablan de una pérdida inclusive hasta del 2% en un mes, lo cual sería muy interesante si poseemos mucho menos tiempo el dato previo. No debemos esperar obviamente que pasen 6 meses para hacer una sospecha diagnóstica de una pérdida normal de peso. Obviamente estos pacientes deben ser clasificados dependiendo si tienen una caquexia o una sarcopenia. Recordando que la sarcopenia es un síndrome que se da fisiológico por la manera, sobre todo en las personas de cierta edad, y ese síndrome constituye, aparte de la disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza y del rendimiento. La disminución de la masa se considera menor a menos 2 desviaciones estándar para la edad, medido en una densitometría ósea muscular, o medido en lo que es una impedancia. Se da en 50% de los hombres y 60% de las mujeres mayores de 80 años y generalmente se dan por causas, como ya mencioné, debidas a la edad. No está supeditada a la edad, puede ser disminución de testosterona y estrógenos, una resistencia a la insulina también que se da por la edad, lo cual genera un catabolismo, recordando que la insulina es una hormona anabólica. También por una disminución en la actividad física en estas personas y disminución del consumo de proteínas, recordando que el consumo normal de proteínas de una persona que no realice ejercicios de 0.8 gramos de proteína por kilogramos de peso al día, y si realiza algún tipo de actividad física debe ser de 1.4 hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Si no, se va a empezar a ver una disminución en la masa muscular de estas personas. Ya hablando del otro extremo, que sería la caquexia, sí sería supeditada a una enfermedad, y para esto se deben tener siempre otro tipo de momentos. Se hablaría de una astenia, una dinamia, un adelgazamiento, que ya hablamos de cuánto más puede ser, y alteraciones en los reactantes de fase aguda realmente, porque se considera que es algo. Tenemos que descartar lo que son causas psiquiátricas, causas endocrinas, intestinales, etc. Listo, que nos estén explicando esto. Por ejemplo, una mala absorción intestinal obviamente nos va a llevar a una caquexia. Sin embargo, este es un síndrome metabólico que es debido a una alteración al anabolismo y el catabolismo de las proteínas musculares, y es muy refractaria a el soporte nutricional o a la intervención nutricional, ya que esto aparte también tiene unas vías inflamatorias asociadas y tiene un aumento en la degradación muscular. Por eso es que de ahí para esto se utilizan ciertos medicamentos como la oxandrolona, que son anabólicos suaves, o incluso otro tipo de proteínas como los ARBs y demás. Hablando entonces de las causas, podemos decir que la pérdida intencional de peso se da por un aumento del gasto energético y una disminución en la ingesta de alimentos. Puede ser progresiva o estable, es decir, puede ser en el tiempo, o puede ser que solo hubo una pérdida de peso por un tiempo, pero que esa persona se estancó en ese peso. De todas dos que son importantes, la primera parece ser mucho más importante y es la que más está supeditada o añadida a una enfermedad médica o psiquiátrica grave. Entonces, dentro de la importancia, aumenta la mortalidad del 18 al 24% inclusive, y aparte de que aumenta la mortalidad por cualquier tipo de causa, también aumenta el riesgo de fracturas y el riesgo de otras enfermedades adicionales, por lo cual es muy importante. Sin embargo, se ha analizado que inclusive un 20% de los mayores de 65 años van a perder
más del 5% de su peso si hacemos un seguimiento a 5 años. También se ha visto que es mucho más común en los hogares geriátricos con una prevalencia inclusive del 50% y que esto es multifactorial, debido obviamente a disminución de la cantidad de alimentos, alteración de la movilidad, disfagia, consumo de medicamentos, enfermedades concomitantes, etc. No se asocia con ningún género, pero sí se ve que tiene que ver mucho, obviamente, como ya lo mencioné, con la edad, con el uso del tabaco, debido a que este disminuye por efecto de la nicotina, disminuye el apetito y también múltiples problemas de salud, los cuales pueden generar alteraciones de todo tipo, incluyendo efectos adversos secundarios al uso de medicamentos. Dentro de las causas, entonces, tenemos que las principales causas de la caquexia, porque obviamente tenemos que separarlo de la sarcopenia, un 40% aproximadamente pueden ser de cánceres, el otro 20% pueden ser gastrointestinales, pero a nivel no canceroso. El otro 20% podemos hablar de enfermedades psiquiátricas y solo otro 20% podemos analizarlo inclusive de enfermedades diversas. Yo sé que 60 y 40 obviamente nos dan 100, pero en esto me gustaría hacer salvedad de que es muy importante analizar el uso de medicamentos, ya que hay ciertos antidiabéticos como la metformina, la empaglifosina, por ejemplo, que nos va a disminuir, nos puede ayudar a disminuir el peso, ciertos anticonvulsivantes, ciertos medicamentos antivideos, ciertos medicamentos, por ejemplo, antiparkinsonianos, antidemenciales, que nos pueden generar esto. También a veces ciertos antibióticos como las tetraciclinas, por ejemplo. También el consumo de alcohol, porque las personas consumen más calorías obviamente del alcohol, aunque tengan déficits nutricionales. Ciertos medicamentos tiroideos, por ejemplo, que nos pueden generar una pérdida de peso. Estos pacientes que estaban hipotiroideos empezaron su tratamiento con levotiroxina y empezaron a disminuir peso. Igual que ciertos medicamentos para tratamiento de falla cardíaca, como los betabloqueadores, por ejemplo, personas con falla cardíaca que estaban en un síndrome de hematoso, con falla renal o hepática incluso, y le empezamos un tratamiento diurético adecuado y estos pacientes empiezan a perder peso. Todo esto debemos excluirlo antes de hablar de una pérdida anormal de peso o involuntaria. Hablando de los pacientes con cáncer, las principales causas son gastrointestinales, seguido de las pulmonares, y de ahí adelante son muy poco comunes, pero se pueden ver. Por ejemplo, del 100% de los pacientes con cáncer gastrointestinales, ya sea de esófago, estómago, páncreas, hígado, etcétera, se pueden ver hasta un 80% que tienen una pérdida normal de peso. En los pacientes pulmonares, por ejemplo, del 100%, 60% tienen algún tipo de pérdida de peso. Y a los otros, obviamente, se ven en menos proporción, pero también se pueden ver. Gastrointestinales no cancerosos, aquí pues coloco úlcera péptica, enfermedad de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay muchas otras causas, por ejemplo una calasia que puede generar a ti una disminución en la ingesta por alteración a nivel de esa movilidad y te genera una disminución de pérdida de peso. Esos pacientes con enfermedad de mala absorción, con enfermedad inflamatoria intestinal por la disminución en la absorción de nutrientes, también te puede estar explicando esa pérdida involuntaria de peso. O también como enfermedades psiquiátricas como la depresión o trastornos de alimentación. Recordemos que de la depresión uno de los síntomas es, aparte de la esterilidad y el aislamiento social, si las personas inclusive prefieren quedarse en casa para no tener que interactuar con otros y no conseguir alimentos, también uno de los síntomas es una disminución marcada de la ingesta de alimentos. Y también ciertos pacientes que tienen trastornos de la alimentación, por ejemplo pacientes con anorexia, bulimia, y pacientes que de pronto son vigoréxicos, etcétera, que no quieren verse gordos, que quieren verse de una manera u otra. Entonces empiezan con una disminución de peso, con vómitos voluntarios y demás. ¿Listo? También pacientes con trastornos afectivos bipolares y ansiedad pueden generar esto. Otras causas también que debemos considerar son enfermedades reumatológicas, sobre todo la artritis de reumatoide y la artritis de la temporal, donde estos pacientes deben tener reactantes de fase aguda alterados, obviamente con sus datos clínicos, por ejemplo una claudicación mandibular en mayores de 55 años, la artritis de la temporal, o por ejemplo lo que son las poliartrosis inflamatoria en los pacientes con artritis reumatoide, predominio matutino, con fiebre, etc. Otras cosas son endocrinopatías como el hipertiroidismo, cualquier tipo de tirotoxicosis, sea o no primaria o secundaria, algún medicamento o algún tipo de infección, etc.
También pacientes con diabetes mellitus pueden tener, por esta glucosuria que se hace al superar el umbral renal de la absorción de glucosa, pérdida de peso, igualmente sobre todo los tipo 2 que puede hacer algo de resistencia a la insulina, y también puede hacer un síndrome de caquexia neuropática diabética, lo cual estaría asociado también, aparte de la caquexia, a un dolor neuropático a nivel muscular. Igualmente las insuficiencias suprarrenales, que se debería más que todo, aparte de la anorexia, también un poco de la deshidratación que tienen estos pacientes, y la feocromocitomia, obviamente por el aumento de catecolaminas, que nos disminuiría el apetito y además nos aumentaría la tasa metabólica basal. Sin embargo, esto solo se ve en el 5% de los pacientes con feocromocitoma. También las infecciones por inflamación crónica. En los pacientes con VIH sería interesante hacer el análisis de que estos pacientes tienen una pérdida de peso no por el VIH, sino por infecciones oportunistas al momento de tener estas. Pacientes con tuberculosis, obviamente por la infección y inflamación crónica, igual que la hepatitis C y la hepatitis B también inclusive, y por las parasitosis, sobre todo las helmintiasis, decatoriasis, etcétera, que generan obviamente una disminución en la absorción, ya que ellos empiezan a consumir los nutrientes, sobre todo el hierro y todas las partes del complejo B. En enfermedades crónicas diferentes a las reumatológicas, por ejemplo, podemos pensar en cardiopatías, tanto los daños renales como los daños hepáticos crónicos, debido a todo este síndrome de hematoso, que aparte de generar una falsa saciedad permanente, y genera que el paciente disminuya la ingesta de alimentos, también genera un asa intestinal, tanto en las vellosidades intestinales, y disminuye la absorción de nutrientes. Entonces por eso es muy importante también en estos pacientes analizar eso. En el EPOC obviamente se da la caquexia pulmonar debido al aumento en el metabolismo basal, debido a el uso excesivo de los músculos, sobre todo respiratorios secundarios, y a la inflamación crónica que hay a este nivel. Y los pacientes con daño renal crónico también se debe tener en cuenta el nivel, por ejemplo, de que la acidosis nos va a generar obviamente alteraciones inflamatorias, nos va a generar una disminución en la ingesta de alimentos. Además que muchos de estos pacientes con daño renal crónico, cuando tienen pérdida de proteínas, se les restringe mucho de estas, y lo que no hay que hacer es restringirle la cantidad mínima de ingesta de proteínas al día, porque esto lo que genera es una desnutrición asociada, lo cual empeora todo el cuadro en general. También enfermedades neurológicas, estos pacientes, por ejemplo, con Parkinson, pacientes con enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, pacientes que ya están postrados en cama, pacientes que no pueden deglutir por la disfagia secundaria, pacientes que tienen alteración en la movilidad para conseguir alimento, inclusive que no pueden ir a comprar alimentos. Son estos pacientes que inclusive se les olvida que consumieron, y también por la hiposmia y la hipogeusia secundaria a todas estas enfermedades, o incluso a ciertos medicamentos, lo cual les genera una disminución del apetito, recordando que parte de la alimentación tiene que ver con ese apetito que nos genera a nivel central, debido al olor y al sabor de los alimentos. Entonces lo primero que tenemos que incluir son medicamentos o drogas que esté consumiendo el paciente, incluyendo aquellas naturistas, las enfermedades crónicas, como ya las había mencionado, y cambio en el patrón alimentario, es decir, si estoy haciendo una dieta nueva que me están enviando, o estoy tomando cualquier otro producto natural, o que ya no estoy cenando después de 6 de la noche, o que eliminé las salsas o la gaseosa, ya esto sería una pérdida voluntaria y no cabería dentro de este algoritmo. Igualmente, si hay un aumento de la actividad física de esas personas que no hacían previa actividad física, o incluso personas que vienen haciendo actividad física de manera persistente, pero que no tienen un consumo de calorías o de proteínas adecuadas para su actividad física. Eso también sería interesante analizar. Entonces, lo otro que vamos a analizar son si tiene síndromes constitucionales, es decir, sudores nocturnos, fiebre o fatiga, lo cual nos haría pensar a nosotros en una neoplasia, tuberculosis o alguna otra infección crónica asociada de pronto a un VIH, etc. También, por ejemplo, si tiene síntomas gastrointestinales, aunque aquí solo coloqué los bajos, es decir, esta la caquexia obviamente, y la diarrea oscura, pero también se deben analizar síntomas superiores, que son debido a la dispepsia, la distensión abdominal, saciedad precoz, eructos postprandiales y demás, los cuales en el canal hay un video hablando de la dispepsia y todo lo relacionado a ella, les invito a verlo. Asimismo también síntomas psiquiátricos con el PHQ-9, que es un score avalado para la depresión. Podríamos utilizar un PHQ-2 como un pequeño tamizaje a veces en riesgo. El GAD-7, que es un score avalado para el trastorno de ansiedad. Podríamos utilizar el GAD-2 para ver si hay un riesgo de ansiedad.
Y los síntomas de manía y hipomanía, debido a que no hay un score todavía avalado para estos síntomas, pero se podrían buscar lo que es la hipersexualidad, la agresividad espontánea, analizar lo que son los cambios de humor, si tenemos problemas con el dinero, etcétera, etcétera. Nos podría orientar a que de pronto tiene algún tipo de alteración, y obviamente no olvidarnos nunca de los trastornos alimentarios. Si tenemos algún tipo de evidencia, podríamos enviar un examen mucho más específico, debido a que el rendimiento de mandar exámenes al azar no es muy alto. Listo. Entonces sería mejor enfocarnos en un buen examen físico y una buena anamnesis, y de ahí en adelante tratar de enviar exámenes muy específicos, muy puntuales, porque esto nos ayuda y nos facilita mucho más. Sin embargo, si no encontramos, por ejemplo, linfadenopatía, si no encontramos masas abdominales, si no encontramos eh, no encontramos, por ejemplo, déficits nutricionales, deshidrataciones, si lo encontramos, por ejemplo, edemas en miembros inferiores, etcétera, soplos cardíacos y demás, y no tenemos evidencia tampoco de alteración psiquiátrica ni demás, nosotros entonces podríamos pensar fácilmente en enviar para clínicos como, por ejemplo, un hemograma, una creatinina, un uroanálisis, un ionograma con calcio es muy importante. Recordando también que la hipercalciuria, el aumento de calcio a nivel intestinal nos podría decir que hay un problema en la absorción. También una TSH analizando problemas de la tiroides, un guayaco, transaminasas para ver si es daño hepático como tal, glucosa en ayuna buscando diabetes, BCG y PCR junto con el hemograma, y también podríamos pensar en otros reactantes de fase aguda como la albúmina, la ferritina, tratando de buscar esa inflamación crónica. VIH, por lo que ya hablábamos, los virus de la hepatitis B y C, obviamente, radiografía del tórax y la ecografía de abdomen total, recordando nuevamente que estos dos tienen muy baja sensibilidad. La radiografía del tórax tiene una sensibilidad de un 15% más o menos para el descubrimiento de una neoplasia, y la ecografía abdominal total tiene una sensibilidad más o menos del 45%. No son muy buenos exámenes, pero este es un paciente que no hay evidencia clínica tanto en el examen físico ni a la anamnesis de una posible causa, recordando siempre la frecuencia, que las principales son cáncer y alteraciones gastrointestinales no cancerígenas. También debemos valorar el cáncer según la edad, entonces podríamos hacer una ecografía de mama o una mamografía dependiendo la edad de la persona, un cáncer de cervix, siempre con su citología a las pacientes, haciendo un guayaco a los pacientes que no tengan ningún tipo de alteración gastrointestinal baja. Sin embargo, si ya tenemos obviamente algún tipo de melena o de rectorragia, pues obviamente será mejor mandar una colonoscopia o una endoscopia de vías digestivas altas, dependiendo de los síntomas que tengamos. Igualmente, lo de la radiografía del tórax sería más interesante mandar una tomografía de abdomen contrastada o de tórax contrastada, dependiendo si vemos algo a nivel gastrointestinal. No olvidemos nunca el ganglio de la hermana María José ni el ganglio de Virchow. No olvidemos las enopatías cervicales derechas, que se asocian mucho con alteraciones del mediastino y de la parte pulmonar. También hablando de interesante valorar lo que es el índice del paquete año. Cuando está más de 30 es muy sugestivo de que ese paciente con pérdida de peso tenga una neoplasia a nivel pulmonar. No mandemos radiografía de tórax, mejor de entrada mandemos una tomografía contrastada. Pero lo que comentaba antes, estos exámenes que mencioné previamente eran en un paciente sin evidencia que nos orientara a la pérdida de peso. Listo, también un PSA con una ecoprostática, debido a que el 4% de los pacientes con PSA normal pueden tener algún cáncer. Entonces deberíamos también valorar lo que son los síntomas del tracto urinario inferior, si tenemos hematuria, etcétera, ¿verdad? Y melanoma obviamente en áreas de postoexposición, que son mucho más comunes. Si todo esto lo encontramos normal, lo que podemos hacer es un seguimiento de 1 a 6 meses, recordando que esta es una cuestión multifactorial. El cáncer puede dar pérdida de peso por muchos factores. Podemos tener aumentos de las citoquinas porque es un estado proinflamatorio. Podemos también tener un aumento en una proteína que se llama factor movilizador de lípidos, que fue un descubrimiento muy nuevo. También tenemos un aumento en la vía de ATP ubiquitina proteinoma, y también tenemos la vía JAK-STAT,
que también se aumentan a nivel de ciertos tipos de cánceres. En la parte gastrointestinal reportar siempre que son las dos principales causas, lo que son los síntomas de dispepsia. Obviamente la persona deja de consumir alimentos porque le genera algún tipo de malestar. No olvidarnos de la disfagia y de las enfermedades psiquiátricas que son muy comunes, sobre todo después de la pandemia COVID, donde tuvimos un encierro muy grande y se ve mucho en consulta, tanto urgencias como en consultas externas. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal, prenden la campanita y los veo en los comentarios. Muchísimas gracias.